acá vamos a revisar entonces el capítulo de oído. Como ya sabemos nosotros, acá en el oído tenemos tres regiones, que es el oído externo, medio y interno. En la parte del oído externo, como sabemos, hay dos estructuras que vienen a ser el pabellón auricular y lo que es el conducto auditivo externo. El pabellón auricular presenta dos caras, ¿no? Esta es la cara lateral y obviamente existe también una cara medial. La estructura base de esta región es, como sabemos, es una estructura cartilaginosa que obviamente tiene bordes, ¿no?, bien definidos, y que la única ausencia de este cartílago es a nivel del lóbulo, ¿no?, que es la parte inferior donde no hay este cartílago. Ahora, aquí debes tener bastante cuidado cuando hablemos específicamente del antihelix. ¿Por qué? Porque el antihelix tiene un abordaje posterior. La diferencia está en la forma. En la cara lateral, cuando uno observa el antihelix, sobresale, significa que tiene una convexidad. Pero en la cara medial, que está detrás, cuando tú lo palpas, está hundido, significa que tiene una concavidad, ¿correcto? Entonces tiene una convexidad lateral y una concavidad medial. Bueno, acá, como podemos ver, en la parte superior tenemos un contorno, ¿no?, que es casi como una semicircunferencia, que corresponde, por supuesto, al hélix, ¿no? Y entre el hélix y el antihelix sabemos que existe justamente un surco que viene a ser en este caso el canal del hélix. En la parte media de este conducto, de este pabellón, vamos a encontrar lo que se denomina la concha auricular, ¿no?, que en este caso viene a ser el límite lateral de lo que vamos a hablar, que es el conducto auditivo externo. En la parte inferior, dos cartílagos importantes, el trago y el antitrago, y como ya hemos hablado, el lóbulo que carece de cartílago. Ahora, esto está revestido de piel, vamos a encontrar músculos, vamos a encontrar dos tipos de glándulas, que son las sudoríparas, sobre todo que estas abundan en la parte medial, y las glándulas sebáceas que abundan en la cara lateral. Un tipo especial de glándulas sudoríparas que ya se ha mencionado viene a ser las ceruminosas, que son sudoríparas modificadas. Bueno, esta es la estructura, en este caso cartilaginosa, vamos avanzando. Y acá está la parte posterior. En la parte posterior hay que recordar que esta región es la cara medial, y esta cara medial se une a lo que viene a ser ya la parte ósea, y para hacerlo necesita de músculos, ¿correcto? Entonces estos músculos que ves acá, ¿ya?, son músculos obviamente esqueléticos, ¿ya?, y que van a servir, como te mencionaba, de medios de fijación. Ahora, aquí hay que recordar dos cosas importantes. Primero, la parte de la inervación. Hay tres nervios que llegan a la parte del pabellón. En la parte anterior vamos a ver que está el trigémino. Recuerda que el trigémino inerva la cara, parte sensitiva. El facial es parte motora. En la parte posterior va a llegar, en este caso, el plexo cervical superior, y en la parte interna, o sea, lo que es el conducto en sí, lo va a inervar el facial. Entonces van a haber tres nervios que le van a dar sensibilidad a esta región de lo que viene a ser el pabellón auricular, ¿no? En el caso de lo que es la vascularización, esas arterias, en este caso la temporal superficial y la auricular posterior, vienen a ser ramas de la carótida externa, ¿no?, de la carótida externa. Ahí podemos ver entonces, ¿no?, las regiones, ¿no?, que van a inervar cada uno de los nervios que se han mencionado. Ahora, en el caso del conducto auditivo, como puedes ver acá, tiene una sinuosidad. La parte anterior, como ves, es una parte membranosa, ¿sí?, pero la parte interna viene a ser una parte ósea, ¿no? Entonces hay dos segmentos que vamos a encontrar ahí. Ahora, este conducto mide aproximadamente de 2.5 a 3 centímetros, ¿no?, que, como vemos acá, el límite medial va a ser constituido por lo que es la membrana timpánica. En su parte interior vamos a encontrar, la parte de las estructuras que hemos hablado, vamos a encontrar vellos, ¿no?, en este caso también las glándulas luminosas, y hay que recordar que normalmente la forma que tienen es de alguna manera para soportar los decibeles. Recordemos que normalmente el oído llega con 60-70 decibeles, que es la unidad de la intensidad motora. Lo otro que hay que recordar es la velocidad, en este caso el sonido, que es de 340 metros por segundo. Entonces esto de acá permite un poco amortiguar y direccionar, en este caso, la onda sonora. Ahora hay que recordar que acá normalmente la onda sonora viaja, en este caso, con un tipo de energía, pero que luego, al llegar e impactar contra la membrana,
va a transformarse en energía mecánica, porque va a mover en este caso a un conjunto articular. Eso de ahí lo vamos a ver. Bien, acá vamos a ver lo que vienen a ser los límites, ¿no? Aquí, en el pabellón, tenemos que hablar de un límite superior, inferior, lateral, medial, anterior y posterior. En la parte superior, como vemos aquí, recordemos que el oído está dentro de lo que es el hueso temporal, pero arriba estamos hablando de que la región que vamos a ver es la fosa craneal media. Ese es el límite superior. El límite inferior lo tenemos acá en amarillo, que viene a ser la glándula parótida, ¿no? En el caso del límite lateral, hemos hablado de lo que es la concha auricular, el límite medial, lo que es la membrana timpánica. El límite posterior está en relación a lo que es la apófisis mastoides, y el límite anterior está en relación a lo que viene a ser la articulación temporomandibular. Entonces esos vienen a ser los seis límites que va a tener en este caso el pabellón auricular. Igual, acá lo que se repite normalmente es lo mismo, ¿no? Es decir, la vascularización va a estar a cargo tanto de lo que es el pabellón como del conducto auditivo, ¿no? Va a estar a cargo de las mismas arterias que se han visualizado. Bueno, la membrana timpánica representa el límite entre ambas regiones, ¿no? Ahora, es una estructura netamente membranosa, ¿no? Hay que recordar que tiene una parte que normalmente no se va a insertar, no todo lo va a cubrir, ¿no? Hay una porción flácida en esta región, pero normalmente la membrana, como ves acá, tiene una característica, ¿no? Que va a tener un ombligo. Este ombligo está en relación justamente a uno de las partes, en este caso de lo que es el martillo, ¿ya? Que es justamente la estructura que se une acá, ¿ya? A esta región, y que es el que recibe el impacto de lo que es la onda sonora, ¿no? Esta membrana, como ves acá, presenta justamente esta relación directa, pero aparte, otra de las cosas que siempre nos preguntan son las relaciones mediatas. Se llaman mediatas a las relaciones que están un poco alejadas, que no estén directamente conectadas, y entre ellas aparece justamente la cuerda del tímpano. Cuando hemos hablado que a los 2 tercios anteriores de la lengua llega el facial y el trigémino, el facial para darle sensibilidad gustativa y el trigémino para darle sensibilidad táctil, los dos se unen a través de esta cuerda del tímpano. Entonces es un tronco común que lleva fibras de ambos nervios. El otro tema que hay que ver acá es lo siguiente, ¿no? Que dentro de lo que viene a ser, mira acá, esto de acá, recuerda que la membrana timpánica forma ya la pared lateral de lo que viene a ser la cavidad timpánica. Y acá hay que recordar que dentro de los huesecillos, 2 de ellos están en relación a 2 músculos: el martillo, al tensor del martillo, y el estribo al estapedios. Pero los músculos no están en el aire, los músculos no son visibles, los músculos están, o sea, tienen una ubicación intraósea que se tiene que cortar, ¿sí?, para poder visualizarlos. Entonces la pregunta es, si son intraóseos, ¿cómo se comunican con el hueso? Lo van a hacer en este caso a través de sus tendones. Los tendones son los que se van a poder visualizar, pero los músculos no. Los músculos se encuentran en una determinada ubicación. Y hay que recordar también que estos huesecillos van a estar suspendidos a través de ligamentos. En el orden, para recordar siempre, el martillo tiene 4 ligamentos, el yunque tiene 2 y el estribo tiene 1. En esa relación, ¿no?, hay que mantenerlo por si acaso para no equivocarnos. En el caso, por ejemplo, de esta eminencia piramidal, ahora ojo, la cara medial está en relación a lo que viene a ser la membrana timpánica, pero la cara medial, vamos a ver de aquí otra imagen, está en relación ya a la comunicación con el oído interno. Entonces ahí están las famosas ventanas, las 2 ventanas, ¿no?, la redonda y la oval. Pero también vamos a encontrar en esa cara medial la presencia de esta eminencia, y eso un poco para complementar lo que estamos diciendo, ¿no? La eminencia, en este caso piramidal, va a tener a lo que viene a ser la parte del músculo estapedios, y ya sabemos que el estapedios es el músculo del estribo, ¿ya? Entonces el estapedios, es un músculo intraóseo cuyo tendón va a visualizarse dentro de lo que es la cavidad para poder, en este caso, entrar en contacto con el estribo. Este es otro corte donde podemos ver en este caso lo que es el techo.
Y acá, en esta región, recordemos que como te mencionaba, va a estar la cabeza, en este caso el estribo, y esa cabeza va a estar suspendida, ¿ya? Va a estar suspendida por su ligamento. Esa relación, ¿qué importa? Que esa región del oído, ¿ya? Que es la porción petrosa del oído, va a tener un dato importante, ¿no? Vamos a encontrar este conducto carotídeo. ¿Y por qué es importante? Recordemos que la carótida interna, ¿ya? Que es una de las ramas de la carótida común, cuando ingresa, en este caso, por lo que se llama el diafragma estilio, hay unos músculos que son los famosos estilios, entra por ese diafragma, por la parte posterior, va a alcanzar justamente este conducto, para luego llegar al seno cavernoso y luego dar sus ramas finales, que son las ramas del polígono de Willis. Entonces, la relación importante que tiene justamente esta región es la comunicación que va a tener justamente con el conducto carotídeo. Ya sabes, en este caso es la carótida interna. La carótida interna es la que va a pasar por aquí. Y acá podemos ver ahora sí la proyección, donde aquí una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el esquema de los huesecillos del oído, el yunque está en la parte media de ambos. Y el yunque es el que va, porque a veces las personas tienen dificultad un poquito para recordar esto. Pero recuerda que el yunque tiene un prefijo. El prefijo yunque es íncudo. Y el íncudo va a servir para poder definir las dos articulaciones que tienen estos huesecillos. Como aquí, esto de acá, como ves, la cabeza, que como ves es una forma redondeada, que nos hace recordar un poco a lo que viene a ser la forma que tiene el peroné. El peroné en su parte, en sus extremos, tiene lo llamado mayolo. De alguna manera, esta cabeza nos hace recordar a esa prominencia ósea. Por eso es que la articulación se llama íncudo mayolar, por la cabeza en este caso del martillo. En cambio, aquí el yunque, que como ves presenta dos ramas, una rama corta y una rama larga, la rama larga va a articularse con la cabeza del estribo. Y esto de acá se va a llamar íncudo estapedial. En honor en este caso en relación al músculo estapedius, ¿no? Que viene a ser el músculo del estribo. Un dato importante es que esta articulación es una articulación en silla de montar. En cambio la articulación de acá sí es esférica, o sea es una enartrosis, ¿ya? Entonces aquí hay varias cositas que ver. Las dos articulaciones, como te dije, íncudo mayolar, íncudo estapedial, el tipo de articulación en silla de montar, enartrosis, y lo otro es la inervación. El tensor del martillo está inervado por el quinto par, que es el trigémino, mientras que el estapedius, que va acá, va a estar inervado por el séptimo par, que viene a ser en este caso el facial, ¿no? Bueno, ahí podemos ver más específico las paredes, ¿no? Hasta entonces la pared lateral, por acá quedaría lo que es el conducto auditivo externo, la pared medial que va a comunicarse ya con todo lo que es el oído interno, y acá están las ventanas. La pared superior, que como te decía, esto que representa el techo de la membrana de la cavidad timpánica, normalmente va a tener a los ligamentos que van a sostener a lo que es el martillo. Y la pared inferior, acá normalmente vamos a estar, como hemos visto en el corte, la presencia del conducto carotídeo. Sin embargo, viene un tema. Lamentablemente los dibujos, ¿no? Inclusive la maqueta que está abajo, no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú abres, ¿no?, la maqueta, aparentemente, acá sale, ¿no? Ustedes lo han visto abajo en la maqueta, ¿no? Acá abajo sale la trompa de Eustaquio. Y la trompa de Eustaquio no se orienta hacia abajo. La trompa de Eustaquio se orienta hacia adelante, por si acaso. Entonces, está en relación a su pared anterior. Cuidado con eso. No a su pared inferior. ¿Ya? No a su pared inferior. Igual, ¿no? Hay más detalles acerca de lo que viene a ser, ¿no?, los huesecillos del oído. Vamos avanzando así con esto. Bueno, acá podemos ver en esta imagen la presencia, bueno, ya de los ligamentos, si es que lo queremos recordar, ¿no? Ahí está el superior, ¿no?, el posterior, el lateral, el anterior, ¿no? En el caso del yunque lo mismo, ¿no? Y en el caso del estribo, como hemos visto, solamente presenta un solo ligamento. Vamos avanzando. Esto
de acá y entramos a lo que es el oído medio, interno, perdón. El oído interno, como ya sabemos, presenta dos tipos de regiones, ¿no? Lo que es el laberinto óseo, que está excavado dentro del hueso temporal, y el contenido está dentro de esta región que viene a ser el laberinto membranoso. Ahora, son dos cosas distintas porque hay que entenderlas acá. El laberinto óseo tiene dos partes, óseo. Lo que es el vestíbulo y lo que es la cóclea, óseo. Ahora, dentro del vestíbulo vamos a encontrar unos sacos, unas dilataciones, que estas dilataciones van a tener por dentro a las estructuras responsables justamente de poder mantener el equilibrio, que vienen a ser las llamadas máculas. La unidad anátomo-funcional acá son las máculas, ¿no? Que normalmente eso es para fisiología, ¿no? No para anatomía, pero lo adelantamos ahí. Pero en esta región que viene a ser la cóclea debe de saber que presenta tres rampas, una rampa timpánica, una rampa vestibular y una rampa media o coclear. Pero esta rampa media es la única que contiene parte membranosa. Y esa estructura se le llama conducto coclear. Lo que ves en rojo es el conducto coclear. Y este conducto coclear, como sabemos, presenta o contiene al órgano espiral de Corti, que es obviamente el órgano responsable de transformar las ondas sonoras en impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, la presencia de las otras rampas son rampas vacías. En este caso, bueno, el único contenido, como ya sabemos, viene a ser justamente la endolinfa, pero no hay otra cosa estructural. Entonces simplemente son cavidades llenas de líquido. Entonces eso sería el laberinto óseo. Pero el laberinto membranoso aquí solamente viene a ser el conducto coclear. Entonces no vayas a confundir. La cóclea viene a ser laberinto óseo. Y el conducto coclear, laberinto membranoso, porque es el único contenido que vamos a encontrar acá. Sino que acá tenemos que aprender un poco a separar las preguntas. Me refiero para no confundir el tema de anato-fisio, porque no es lo mismo, ¿no? Recuerden que acá es parte descriptiva. Acá no podemos ir a la parte histológica porque no nos compete hablar sobre eso. Tenemos que hablar solamente de la parte macroscópica. Bien. Acá entonces nuevamente ya podemos ver en amarillo la parte del laberinto, el laberinto óseo. Entonces acá podemos ver lo que es el vestíbulo, vuelvo a repetirte, la cóclea y por supuesto los conductos semicirculares, que como ya sabemos son tres, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la cóclea, como ya sabemos, existe un sistema de rampas. Son 2 vueltas y media. Hay que recordar que acá hay un molde óseo. Ese molde óseo se llama modiolo. El modiolo viene a ser el eje sobre el cual van a rotar, en este caso, los conductos semicirculares. Estas rampas, vestibular y timpánica, normalmente cuando inician no se comunican, pero en el vértice del caracol se van a comunicar a través de una estructura que se llama helicotrema. Ahí se van a juntar, ¿ya? Aquí como podemos ver en los cortes, ¿no? La presencia en este caso de ambas rampas ahí, ¿ya? Ahora, la pregunta por acá viene, ¿y para qué son estas rampas? Normalmente, recuerda, el sonido llega hasta la trompa, hasta la membrana timpánica, pero pasada la membrana va a transformarse en energía mecánica porque va a movilizar las articulaciones que ya hemos hablado, la íngudo-mayolar y la íngudo-esacroiliac. Pero una vez que llega a las ventanas tienen una comunicación que líquida. Entonces esa onda va a ser amortiguada y va a generar un movimiento, ¿correcto? Ese movimiento, ¿ya?, de lo que vienen a ser los líquidos, van a ser captadas por estos cilios que están en estas regiones. Y estos cilios, al sentir en este caso, recuerden que los cilios normalmente van a tener potasio, y el potasio como elemento, ¿no?, va a generar justamente un potencial de acción. Y este potencial de acción lo que hace es provocar justamente el cambio, o sea, una despolarización. Y esa despolarización lo que hace es generar una onda eléctrica, en este caso transformada en un impulso nervioso. Por eso es la importancia de la presencia de estos líquidos, ¿no?, para poder en este caso recepcionar el movimiento que se ha generado dentro de las articulaciones del oído, ¿no?, del oído.
Bueno, acá podemos ver en este corte, más interesante, este es lo que es la cóclea. Y la cóclea, como puede ver, esto sería la base, lo que es el rosado, viene a ser el modiolo, ¿sí? Y acá, por supuesto, el helicotrema estaría en el vértice. Entonces, esto de acá es como si tuviera esta forma acá, ¿no? Para completar la vuelta, como un caracol. Y en todos los cortes, como puede ver, ¿qué es lo que se va a encontrar? La presencia de dos rampas, la rampa timpánica, la rampa vestibular, y entre ambas vamos a encontrar al conducto coclear. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada una de ellas va a estar en relación a una de las ramas de este nervio, que es el nervio coclear. Pero este nervio coclear, como ves acá, antes de ingresar al conducto, se dilata, presenta un ganglio, y ese ganglio se llama ganglio espiral, justamente por la forma que va a tener, ganglio espiral. Entonces, al ampliar esto, chicos, al ampliar esto que está encuadrado, al ampliarlo esto de acá, lo que vamos a encontrar es que esta zona va a presentar el órgano de corte, que está formada por células ciliadas, por células de sostén, que se llaman células sustentaculares. Pero son las ciliadas las que va a tener las terminaciones nerviosas del par craneal, en este caso de la rama coclear, del vestíbulo coclear, de este nervio auditivo, y que obviamente va a llevar la información del cognitiva. Como verás, acá es distinto, porque acá, como ves, este es el nervio vestibular, que es distinto, y el nervio vestibular va a ir a las diferentes regiones, o sea, va a ir al sacro, va a ir a dónde? Al utrículo, pero también estamos yendo a dónde? A los conductos semicirculares. ¿Por qué? Porque los conductos semicirculares van a tener en su base dilataciones, y esa dilatación se le llama ampolla o ámpula, y esa ampolla o ámpula también presenta justamente células ciliadas. O sea, la célula ciliada es el común denominador en ambas. La diferencia está en que mientras estas transforman esa onda sonora, que ya hemos explicado, perdón, esto de acá, lo hemos explicado, en este caso, aquí los cilios, a diferencia del otro caso, presentan en su superficie, van a presentar una membrana que se llama la membrana otolítica. Y los otolitos son cristales de carbonato de calcio, que estos, cuando uno rota la cabeza, ¿ya?, van a, en este caso, a movilizarse para mantener la orientación, en este caso, de tu posición respecto al espacio. El ejemplo más común, ¿cuál es? Tienes un vaso con agua, ¿sí?, a mitad, y este vaso lo inclinas. La pregunta es, cuando yo tengo este vaso con agua y lo inclino, ¿el agua se pone así? No, el agua queda en su misma ubicación. Eso es lo que pasa con tu cabeza. Tú puedes inclinar tu cabeza de manera antero-posterior o de manera lateral o rotar tu cabeza, pero en cualquiera de esas posiciones, justamente en este caso la estabilidad de tu estática se va a mantener, porque estos otolitos generan cambios, correcto, con el fin de enviar órdenes al cerebelo para mantener tu orientación espacial. Correcto, entonces eso se ve, obviamente es un tema fisiológico, pero este es un poco el fundamento de las funciones de ambas regiones, ¿ya? Ahora, aquí, esto de acá es importante, como puede ver acá, el conducto auditivo interno, ojo, hay un externo que ya hemos visto, pero este es el conducto auditivo interno, ¿ya? El conducto auditivo interno va a llegar a la parte ya intracraneal, pero como puedes ver, existe en este corte, en esta imagen, la relación que hay. Y como ves, dentro de este conducto auditivo interno pasa el par 7. ¿Te acuerdas que siempre te hablaba de 7 y 7 bis? Ese 7 bis es el intermediario de Grisco, ¿correcto? Entonces, ambos van a pasar en este caso por este segmento, acompañando, por supuesto, a la arteria auditiva interna. Acá también, como ves, va el nervio coclear, ¿no? Obviamente el nervio coclear, en este caso, es un nervio aferente. Este es eferente, porque va del cráneo hacia la parte externa. Pero el coclear, no, el coclear está ingresando, ¿no es cierto?, llevando la información. También estamos viendo al nervio vestibular, pero la parte que va desde dónde, del sacro,
Recordemos que el nervio coclear es uno solo, pero el nervio vestibular, como hemos visto, tiene diferentes ramas. Acá está la rama ampular, correcto. Entonces, todos los componentes, ¿ya?, que vemos en el oído, o sea, el par 8, cuando hables del par 8, no te olvides de hablar de la parte coclear y de la parte vestibular, con sus dos ramas. Pero también aparece el facial, también, correcto. Entonces, esos son los elementos que vamos a revisar o que van a estar siendo parte de lo que es el concepto auditivo interno, correcto. Bueno, ahora el alveolito membranoso, bueno, ya hemos hablado acerca de los contenidos que vamos a encontrar acá, ¿sí? Como ves acá, hasta arriba, ¿por qué dice dura madre? Ya hemos hablado, ¿no? Por la relación que hay, o sea, si esto lo extrapolamos más allá, o sea, hacia el oído externo, ya hemos hablado que toda esta zona va a estar relacionada, o sea, el temporal, va a tener obviamente una relación intracraneal. Y por lo tanto, acá estamos hablando de esa fosa, ¿no? La fosa craneal media. Y de ahí que esa fosa va a estar revestida, obviamente, porque acá va a estar el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal. Este es el corte que te mencionaba, bueno, ya lo habíamos visto en la imagen anterior, acerca de la relación entre las rampas, ¿correcto? Y también la presencia del conducto coclear. Y que en la base de este conducto coclear vamos a tener al órgano del cobre, ¿ya? Aquí también la relación, como ves acá, vamos a encontrar justamente con el nervio, en este caso, el nervio coclear, y que ya sabemos que este nervio presenta una dilatación, un ganglio, que es el ganglio espiral. Y acá vienen los filetes nerviosos. Este es otro corte nuevamente para poder ver, ya eso ya lo hemos visto, ¿no? Las estructuras, ¿no?, que van a estar dentro de cada una de las regiones. Vamos avanzando, chicos. Bueno, eso respecto a la vascularización, ¿no? La vascularización, netamente, como ves acá, viene en este caso la arteria laberíntica, que obviamente la arteria laberíntica ya sabemos que va a ir a esta región, la arteria coclear común y la arteria cerebrosa anteroinferior. Entonces esta de acá es una arteria, en este caso, una arteria profunda, o sea, no es una arteria, en este caso, que sea muy superficial. Lo que indica entonces que el oído, ¿ya?, que el oído tiene que ser la estructura, de alguna manera, de los sentidos, cuyo sangrado te debe generar mayor alerta. O sea, digamos, no es lo mismo un sangrado nasal, utilicemos los órganos de los sentidos, no es lo mismo un sangrado nasal que un sangrado ocular. Claro, el del ocular debe ser, ¿no?, bastante escandaloso, ¿no? Pero un sangrado por el oído, o sea, una otorragia, normalmente la presentamos en personas que han tenido un impacto de caída. Y lo que se traduce a partir de una otorragia es que la persona está teniendo una lesión de lo que viene a ser base de cráneo, o sea, una fractura de base de cráneo. ¿Por qué? Porque justamente tiene una relación con esta arteria cerebelosa. O sea, acá el pronóstico es malo. Hablar de una persona, claro, que me diga, no, tenía una herida, no, pues no es malo. Estamos hablando de un sangrado, ¿no?, a partir, en este caso, de un impacto, ¿ya? Y bueno, esta es la vía auditiva, eso ya lo conocemos. La información que viene acerca de lo que es el nervio coclear, como ya sabemos, aquí, recordemos esta región, ¿no? Estamos hablando de la región del tronco cerebral. Entonces, aquí vamos a encontrar a los núcleos cocleares. Y a través de estos núcleos va a llevar la información, como ves acá, a partir de la oliva superior. Ojo, la oliva inferior es parte de lo que es el bulbo, de la configuración externa. Cuando dices pirámide, ¿me acuerdan? Pirámide, y al costado de la pirámide está la oliva, ¿no? El surco preolivar, retroolivar. Esa oliva, ¿qué oliva es? Inferior, la que está en el bulbo. Pero esta es la oliva superior. Y la oliva superior normalmente es a nivel pronuncial. Ahora, como ves, lleva la información y va a ir directamente ¿hasta dónde? Hasta el folículo inferior. Como ya sabemos, a nivel de mesencéfalo hay dos tipos de folículos, ¿no es cierto? El superior, que está relacionado con ¿quién? Con los reflejos visuales, y el inferior, que está relacionado con la parte auditiva, ¿no es cierto? Entonces va a ir hasta el folículo, luego va a ir hasta el tálamo. Como ya sabemos, el tálamo es la región donde están las sensaciones, ¿no? Al núcleo, ¿cómo se llama el núcleo? Ventral, postero, lateral. Y luego va a ir acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
41 de vuelta. El área 41. El área 41 obviamente está en la corteza cerebral, sí, pero ¿de qué? De temporal, ¿no es cierto? Entonces, este es, en este caso, la vía auditiva. Muchas gracias. Si no vamos.